noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. El debate en la oposición con vistas al 2015, ¿cómo va a ser el PRO para consolidarse más allá de la ciudad de Buenos Aires? Algunos de los temas que vamos a tratar esta noche con la invitada de hoy que vamos a presentar, no sin antes presentar a nuestros periodistas que nos acompañan todos los lunes. Vamos a arrancar por Martín Canenguícer del diario La Nación, Sebastián Abrevaya del diario Página 12, Pablo de León del diario Clarín, Gabriel Michi de Radio América y CN23 y Carlos Romero de Tiempo Argentino. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, vamos a pedirles que colaboren, que participen de este programa, anímense, háganlo a través de la red social Twitter. Pueden hacerlo con el hashtag numeral conferencia 23. Ahí pueden escribir, nosotros vamos a ir de alguna manera también haciéndolos participar. Van a poder ver sus tweets abajo en la pantalla, ahí en el scroll, así se llama. Y háganlo entonces, hashtag conferencia 23. La televisión interactiva que le dicen. Y ahora sí vamos a presentar a la invitada de hoy, que es la senadora Gabriela Michetti. Gabriela, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y la vamos a presentar como es habitual con las placas. Es senadora nacional por el PRO. 49 años, de Géminis. Nació en La Prida, provincia de Buenos Aires. Alumna brillante, obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador. Su origen político fue la democracia cristiana. En el 2003, primer cargo político, fue legisladora porteña por el PRO, cuando este partido se estaba fundando. En 2007 fue vicejefa de gobierno de la ciudad. Renunció en 2009 para encabezar la lista de candidatos a diputados. Su hobby es tocar el piano y la guitarra. La película que no se cansa de ver es Un lugar llamado Notting Hill con Julia Roberts. Es amiga del Papa Francisco. ¿Qué significa hoy ser amiga del Papa Francisco para una dirigente política? En mi caso significa la tristeza de no tenerlo acá, digamos, porque yo estaba bastante acostumbrada a una situación de mucho privilegio que era poder conversar con él seguido. Entonces, en lo personal, a mí me da mucha alegría, obviamente, que él sea papa y que tenga la posibilidad de ser un líder a nivel internacional, un líder de valores, ¿no? Pero en lo personal me da mucha tristeza a veces y lo extraño, obviamente. Porque nunca volvió a hablar desde que lo nombraron. Sí, pero yo he tratado siempre de preservar la relación después de que él, digamos, fuera designado papa, porque me parece que que me nace así, que prefiero no meter esta cosa en el escenario de lo político. Pero digo, usted no fue a Roma, que habló. Sí, fue a sí, Roma. Sí, pero no en puse términos fotos políticos, en ningún lado. a título personal. Exactamente. Bien, ¿no se sacó la foto? Sí, pero me la tengo para mí. Bien. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Comenzamos por ¿Pablo de León, le parece? Bueno, adelante, Pablo. Tenía ganas, venía proponiendo... Bueno, primero destacar que estuvieron los dos senadores porteños por el PRO, ya estuvo Diego Santilli y ahora está Gabriela Michetti, así que agradecerle la presencia del programa. Usted esta semana opinó que le parecía que Vudú no tenía que renunciar ni tomarse una licencia, y unos días atrás, quizás un hecho no tan conocido, hubo una discusión con el bloque radical sobre una votación que terminó favoreciendo lo de la Universidad de las Madres en su paso a la estatización. ¿No hay determinados gestos que ponen al PRO demasiado pegado al gobierno nacional? ¿No le parece que los emparentan demasiado en los últimos tiempos? A ver, primero no dije que no me parece que tenga que renunciar, dije que yo no creo que nuestro rol como políticos sea, o representante de la gente, sea el de pedirle la renuncia o pedir que dé un paso al costado, que pida licencia. Me parece que eso queda en el ámbito de la decisión personal y que nuestra herramienta, en este caso, es la de evaluar si corresponde un juicio político o no. Y si tenemos las pruebas suficientes, si nos parece que lo que realmente tenemos que hacer es empezar ese proceso. El PRO presentó, lo hice yo junto con diputados de mi bloque cuando yo era diputada, el año pasado y el anterior, un pedido de juicio político al vicepresidente. Y hemos tenido esa línea de trabajo y de conducta, porque nos parece que lo institucional hay que respetarlo siempre, en el caso de que el funcionario sea de un partido o sea del otro, esté cerca nuestro o no esté cerca nuestro.
Entonces, yo digo, la decisión de renunciar o pedir licencia es una decisión personal del vicepresidente. No me parece que yo tenga que estar pidiéndole eso. A mí me corresponde evaluar la herramienta que tengo a mano, que es la del juicio político. Eso por un lado. La situación que se dio la semana pasada, o la anterior creo que fue, en relación a lo que vos planteás, fue una situación lamentable, que a mí me pareció una canallada, lo dije así, de varios, porque en realidad uno fue el que fue la voz, el senador Morales, pero fueron varios, los diputados del radicalismo, que intentaron hacer aparecer una no participación mía, o no integración mía de una comisión, como un intercambio con el kirchnerismo. Cuando yo demostré que en la versión taquigráfica, que es el documento que tenemos para mostrar lo que uno dice en el recinto, ¿no?, que queda grabado y queda impreso, cuando yo demostré que yo había dicho que esa comisión no la iba a integrar desde el 12 de marzo, poco podía yo imaginarme que 3 meses después iba a haber una reunión de comisiones en la que se iba a tratar el proyecto de las madres, digamos, ¿no?, de la Universidad de las Madres, o sea, era imposible. La verdad es que quedó muy claro que yo no había hecho ningún pacto de nada y que esa decisión de no integrar esa comisión había tenido que ver con que yo había pedido otras comisiones y se me quería dar comisiones que a mí no me interesaban, y por eso yo presioné para tener otras y esa no integrarla, y preferí tener relaciones exteriores, que tiene que ver con mi formación, digamos, que soy licenciada en Relaciones Internacionales, y no Derechos y Garantías, que me parece que es una comisión más para perfil de abogados. Punto. Y lo dije en el recinto y quedó grabado, quedó explícito, está impreso en la versión taquigráfica. Entonces, fue una maniobra que a mí me parece que son esas típicas maniobras que empañan y que ensucian y que hacen como 50 escalones para atrás en la confianza de la ciudadanía en la política, porque nos ven tirándonos con cualquier cosa. Y a mí me parece que los radicales que hicieron esto sabían que yo no había hecho ningún pacto, pero intentaron forzar una situación para hacerla parecer así. Pero quizás aparecen determinados gestos que dejan en los últimos tiempos la presencia, el buen trato entre Macri y la presidenta, también terminan mostrando como que el PRO está de un momento que se mataban a ahora una cuestión casi idílica. No, Pablo, mira, nosotros tenemos creo que una coherencia muy sostenida en esto. Siempre hemos sido el partido y el espacio político que votó muchas veces solo en la Cámara de Diputados, porque no teníamos senadores hasta este año, votó en soledad la mayoría, yo diría que todas las leyes y los proyectos centrales y neurálgicos de la política kirchnerista. Y ahí hubo mucho acompañamiento en esos proyectos de los radicales, de los socialistas, de muchos sectores de la izquierda, de muchos sectores que hoy sobreactúan una oposición que en la práctica no fue tal. Nosotros nos quedamos solos y siempre votamos nuestra diferencia y usamos ese instrumento para diferenciarnos del gobierno. Ahora, en nuestras posiciones políticas, siempre también dijimos, y el jefe de gobierno lo ha repetido hasta el cansancio, y yo creo que Mauricio lo va a seguir haciendo de ese modo, porque pensamos que hay que hacer la política así, que en la gestión de gobierno, en la responsabilidad de ser el jefe de gobierno de la ciudad y de tener que solucionarle los problemas a los porteños y a los bonaerenses que vienen todos los días a la ciudad, entran y salen, hay que trabajar en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Y la verdad es que nunca pudimos hacerlo, porque la presidenta se empecinó en que había que ponerle obstáculos al gobierno de Macri, no conversar y trabajar. En los casos en los que se puede hacer algo, obviamente que nosotros lo vamos a aprovechar, porque no nos sentimos ante el peligro de perder la identidad opositora o de mezclarnos con... No, nosotros tenemos en claro que a nosotros nos toca mejorarle la vida a la gente a través de la política, y vamos a tratar de establecer y usar todas esas herramientas que existen para que eso suceda en el marco de las instituciones y en el marco de los instrumentos que tenemos a mano. En el Congreso nos diferenciamos claramente votando en contra, y si en la gestión podemos solucionar un problema, como mañana se va a inaugurar el tramo de la autopista Ilia que faltaba, lo vamos a tratar de solucionar, porque nos toca hacer eso, Pablo. Entonces, bien, ¿habría un cambio por parte del gobierno de Cristina Fernández para con ustedes? Yo creo que es obvio que el gobierno nacional se ha dado cuenta
que le conviene frente a la gente trabajar con el gobierno de Mauricio Macri. Primero, porque el gobierno de Mauricio Macri tiene muy buena aceptación y mucho apoyo. Segundo, porque a nivel nacional Mauricio Macri está teniendo una imagen, digamos, como presidenciable entre los que pueden llegar a ser presidentes del 2015. Y tercero, porque la gente hace rato que está cansada de las peleas. Entonces, yo creo que hay una aceptación de esta realidad por parte del gobierno nacional y decir, bueno, ya que nos conviene, ahora tratemos de hacer cosas juntos. Esto. Pero a mí me parece que hablar de pactos en términos de acercamientos como espurios o cosas raras, eso es un disparate que no tiene ningún sentido, porque la verdad es que a los hechos me remito. Los únicos que hemos sido consistentes con nuestras posiciones en relación a las leyes más importantes del kirchnerismo hemos sido los del PRO. Bueno, también ahí se ve un poco reflejada la interna de la propia oposición, ¿no? Porque hay sectores en Frente UNE que los quieren un poco más a ustedes y otros que no los quieren tanto. Pero bueno. Ese es un tema que también me parece que es importante poner sobre la mesa, en el sentido de que yo no estoy muy de acuerdo en pensar que la estrategia que tenemos que tener los políticos de la oposición sea la de una unión de partidos, porque me da la impresión de que justamente, como hay muchas diferencias dentro de UNEN, es muy difícil establecer la posibilidad de que el UNEN con el PRO sean un espacio único. Me parece que hay algunos dirigentes políticos que coincidimos en valores y visión del país, en la imagen que queremos de la Argentina en el mundo, en qué tipo de inserción en la política exterior, etcétera. Y me parece que esos deberíamos encontrar la manera de ofrecer una representación conjunta a la gente. Pero no en términos de PRO y UNEN, porque me da la impresión de que ahí pasa lo que vos decís. ¿Quiénes, por ejemplo, están viendo? Yo diría que es más fácil verlo desde lo territorial que desde lo nacional. ¿Qué quiero decir? Desde las ciudades del interior, que es lo que me está tocando recorrer hoy, y que estoy haciendo en todas las provincias. Desde esas ciudades del interior, que tienen algunos candidatos a intendentes que comparten mucho la visión que nosotros tenemos de gestión en la Ciudad de Buenos Aires y que les parece bueno el proyecto que hemos llevado adelante, me parece que esos intendentes o esos candidatos a intendentes necesitan un candidato a gobernador que también comparta esa visión y que tenga posibilidades de ser gobernador. Y ese candidato a gobernador también necesita un candidato a presidente que comparta la visión y que tenga posibilidades de ser presidente. Me parece que desde abajo pueden aparecer candidatos a intendente y candidatos a gobernadores que quieran hacer este tipo de acuerdos para representar a la gente, porque somos muy parecidos, porque pensamos igual, porque hacemos las cosas del mismo modo, ¿no? Bien, quedan muchas preguntas picando. Vamos a darle la oportunidad a nuestros colegas que la hagan. Martín Canenguícer, tu pregunta. Senadora, usted ayer dijo que luego del Club de París había que seguir dando señales, que el gobierno tenía que seguir dando señales. ¿Cuáles deberían seguir siendo esas señales y hacia dónde deberían apuntar? Yo creo, Martín, que la manera de resumir esto es señales que nos den cuenta de haber asumido también que tener una mala predisposición y una mala percepción de lo que es el sector privado y de poner al sector privado, por lo general, o a los empresarios como imagen en el lugar de los malos, y generar toda una situación de pelea permanente y como que ahí se concentran los enemigos del pueblo. Me parece que todo lo que haga a poder distender eso y asumir que eso es un disparate, que en todo caso hay empresarios que pueden ser muy contrarios a los intereses de la ciudadanía y que hay que, digamos, ponerlos sobre la mesa y que hay que controlarlos como a cualquier ciudadano, pero que no es mala la figura del empresario en sí misma, que al contrario, todo el sector privado que pueda ser emprendedor, que pueda generar inversiones de mediano o largo plazo, que genere trabajo, que genere riqueza, es muy bueno para el país. Entonces, yo creo que toda señal que vaya, vos sos un especialista en economía y sabés mejor que yo incluso cómo se puede generar esa situación de confianza y credibilidad del país a los que son posibles prestadores de dineros para, por ejemplo, hacer planes de infraestructura ambiciosos que tienen todos los países de América Latina y nosotros no tenemos, o inversores
nacionales y extranjeros que quieran generar la oportunidad de trabajo en la Argentina, ¿no? Y de crecer y producir en la Argentina. Eso ha sido muy perjudicial para el país, esa percepción mutua entre el Estado y el sector privado como de competencia entre enemigos ha sido muy mala, y me parece que eso hay que tratar de justamente hoy pacificarlo, serenarlo, ¿no? Pero cuando ustedes tienen ese discurso, el kirchnerismo los corre por izquierda diciendo que lo que quieren es volver a los 90, al neoliberalismo, etcétera, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Nosotros en la ciudad hemos mostrado, ahora tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de mostrar una carta de presentación concreta. Y ya no hay más el fantasma de que Macri viene a privatizar hasta los taxis, como escuché yo una vez de un señor que en el 2007, cuando yo era candidata a vicejefa, me subí al taxi y me dijo, no, pero yo no lo puedo votar porque van a privatizar los taxis. Y hasta ese punto habíamos llegado, y yo decía al señor, pero explíqueme qué significa privatizar los taxis, ¿no? Entonces, digo, ya que el cuco ese dejó de estar, porque justamente si hay algo que yo les puedo demostrar y que la gente ve todos los días, es que el Estado en la ciudad estuvo presente como nunca antes, porque en la educación, en la salud, en el espacio público, en la cultura, hay una presencia enorme del Estado de la ciudad y que se siente como el Estado que realmente tiene que volver a poder equiparar oportunidades para los que menos tienen. Entonces me parece que hoy ya no está ese fantasma, y ahí me parece que se acaba el mito, digamos, de los 90 y el neoliberalismo, cuando yo le puedo decir al gobierno hoy que en la década del 90, sacando el 2001, que fue el momento del fondo del mar, digamos, ¿no? Pero antes de esa crisis brutal, el promedio de pobreza de la década del 90 fue de 27-28%. Y hoy, las estadísticas que a mí me merecen confianza, porque ponen una canasta básica razonable para una familia de 4 personas, me dicen que hay 25% de argentinos en la pobreza. Yo digo, bueno, a ver, hablemos las cosas como son, porque la CEPAL me dice a mí que, ¿no? El gobierno se agarra de los documentos de la CEPAL y dice, sí, pero la CEPAL dice que la Argentina tiene los programas sociales que llegan a la mayor cantidad de gente de los países de América Latina. Sí, concuerdo, pero ¿para qué me sirve a mí tener la mayor llegada a la cantidad de familias, a la mayor cantidad de familias con programas sociales, si resulta que después no le puedo quitar ese programa o esa ayuda a la familia porque la eternicé en el rol de dependiente del Estado, en vez de hacer una política social que me permita darle instrumentos a esas familias para que salgan de la pobreza? Entonces yo creo que acá hay mucha cosa y hojarasca que correr para hablar de quiénes son realmente los que hacen las cosas en pos de un país más integrado y Bien. quienes no. Seguimos con la ronda de preguntas. Sebastián Abrevaya. Sí, senadora, vuelvo un cachito al tema, si se quiere, electoral. Usted dijo recientemente que no tenía definido qué iba a hacer, que lo iba a definir más adelante, si iba a ser candidata a jefa de gobierno, a vicepresidenta, pero usted debe tener interiormente algo que sepa que usted quiere. ¿Usted quiere ser candidata a jefa de gobierno? ¿Quiere ser jefa de gobierno? En su fuero interno supongo que lo debe tener bastante claro. Yo, a ver, siempre tuve como una vocación, desde que era súper chiquitita, una vocación muy del grupo, ¿no? Del equipo. Me nace naturalmente. O sea, me cuesta sacarme, salirme y mirarme solita, ¿no? Como qué prefiero. Siempre es en función, siempre me nace pensarlo en función de qué es lo mejor. Obviamente que tengo una cierta preferencia en el tipo de trabajo, ¿no? En el estilo de trabajo que puede implicar un cargo o el otro, porque hay como perfiles distintos, ¿no? En una cosa o en la otra. Es decir, el Senado no le gusta mucho. No, me gusta, no, estoy conforme, pero sí, digamos, en el sentido de lo ejecutivo me gusta más que lo legislativo, eso sí, pero lo cierto es que me parece que tienen que pasar muchas cosas todavía en la política argentina como para que yo defina realmente o me nazca bien de adentro qué es lo que más me gusta hacer y qué es lo que más me siento con la capacidad, con las ganas, con la alegría y con la vocación de hacer. ¿Qué cosa, por ejemplo, tiene que pasar? Bueno, tienen que pasar, me parece que ahora
la construcción de nuestro proyecto nacional, el fortalecimiento. Nosotros estamos yendo a las provincias, a los pueblos del interior, a las ciudades, para poder identificar candidatos, para poder conversar con dirigentes políticos de otros espacios, para poder conversar con personas que no han hecho política y se quieren involucrar ahora. Entonces, esa es la tarea más importante y esa es la construcción que hoy nos lleva toda la energía, por lo menos a mí, todas las semanas, 2 o 3 días de la semana, ¿no? Entonces, que además me sirve muchísimo para ir pescando también todo el clima nacional, y no solo el de la Ciudad de Buenos Aires, todo el clima nacional, todo lo que nos está pasando a los argentinos. Entonces, creo que esa es la tarea principal, que falta saber si el espacio se puede ampliar, si podemos ser más los representantes de esa visión de la Argentina institucional, de la Argentina respetuosa de la República, de la división de poderes, de la justicia independiente, de perseguir, como digo yo, a los fiscales que no investigan, no a los fiscales que investigan. Bueno, esa Argentina, y la Argentina que cuando crece el país prefiere que el crecimiento se vuelque en un desarrollo concreto y los indicadores de éxito no sean los indicadores macroeconómicos que me dicen crecimos, sino los indicadores de desarrollo humano. Cuántas viviendas se hicieron, cuánta gente vive mejor que antes, cuántas personas salieron de la pobreza, cuántos empleos generamos, cuánta educación mejoramos en términos de calidad. Bueno, esa Argentina, ¿quiénes la representamos? Y ahí me parece que falta ¿sabe qué le diría el gobierno? ¿Quiénes vamos a estar? ¿Qué le diría el gobierno? Nosotros representamos esa Argentina. Yo sé que el gobierno dice eso, pero la verdad es que cuando vos vas a los indicadores reales y vas al interior del país y recorres, no está pasando eso. No está pasando eso. O sea, hay realmente necesidades muy, pero muy importantes, y además que vos decís, en términos, por ejemplo, de infraestructura, ¿por qué? Uno va, digamos, toma los proyectos ambiciosísimos de Brasil, de Chile, de Colombia, en términos de infraestructura, y vos tenés ahí una planificación y ves todo el país, empresarios, gobierno, sindicatos, todos y hasta los ciudadanos conociendo que el país quiere terminar estas rutas, hacer estas vías navegables, hacer estos puertos, y todo el mundo sabe para dónde va. ¿Cuál es el plan ambicioso de infraestructura de la Argentina? Digo, yo no veo que hemos avanzado en las vías férreas, que le hemos sacado costo al transporte, que es un costo enorme en la producción de bienes en la Argentina. Me parece que seguimos dependiendo de los camiones. Bueno, todas esas cosas, ¿por qué no sucedieron en esta década, que era la década en la que teníamos dinero para hacerlas? Entre esas cosas que usted mencionaba recién que tienen que pasar, ¿también están mirando las encuestas? Sí, yo personalmente no soy muy de encuesta, ¿no? No sé por qué, no me nace. Pero por supuesto que en el PRO tenemos un seguimiento de encuestas y hacemos sondeos y se hacen encuestas de tipo cualitativas, las que tienen que ver con mecanismos tipo del focus group, y también las que tienen que ver con lo cuantitativo. Se hacen, sí, claro. Ya que tengo que ir a la próxima pregunta, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿qué opina sobre el incidente? Usted habló recién de los trenes con los grafiteros, los grafitis en los trenes de la línea Sarmiento de la semana pasada, que provocaron una reacción tan enfurecida del ministro Randazzo. Más allá de que las palabras me parecieron un poco pasadas de rosca, a mí también me da mucha bronca que no podamos establecer criterios de respeto entre nosotros y a los bienes que están comprados con los recursos de mucho esfuerzo de todos los argentinos, ¿no? Me parece que eso es un tema que todos los ciudadanos tenemos que asumir, de mayor respeto entre nosotros. ¿Y está de acuerdo con castigar a los padres? No sé, ese tema todavía me genera como cierta complicación, pero es un camino. O sea, yo sé que hay en algunos países vías de ese estilo, instrumentos que apelan a esa cuestión. Tendría que estudiarlo un poquito. Bien. Pasamos ahora a Gabriel Michi. Senadora, esta semana se publicó una especulación política de la posibilidad de ir a unos pasos que sean en una fórmula Macri-Massa, en la otra Massa-Macri. ¿Qué hay de chances de que esto ocurra realmente? ¿Hay conversaciones con Massa? ¿Y cómo está la relación con Massa, teniendo en cuenta que después de haber hecho una alianza en la provincia de Buenos Aires, Massa se encargó una y otra vez de desmentirla? Mira, la verdad es que no estamos trabajando esa alternativa, para nada. O sea, claramente nosotros hemos definido una estrategia que la venimos sosteniendo tanto en las acciones como en los hechos, en las palabras, en los discursos, que es fortalecer el PRO.
digamos, y fortalecerlo obviamente como un espacio amplio, donde cuando vamos a las provincias y hablamos en los pueblos o en las ciudades con dirigentes que por ahí ya vienen haciendo política en otros partidos, nos interesa a veces que puedan sumarse a este proyecto y que como en la Ciudad de Buenos Aires armemos un equipo con radicales, peronistas, personas que vienen de partidos de centro, personas que no habían hecho política como yo. Digo, de la misma manera construirlo a nivel nacional. Pero la verdad es que no estamos para nada trabajando una línea de encuentro o de alianza con Massa. Me parece a mí que Massa tiene un problema bastante importante estructural, que es que él se plantea como una renovación. De hecho, su partido se llama Frente Renovador. Él habla como una fuerza renovadora y un político que viene a cambiar las cosas, pero nunca escuché de él por qué pasó en tan poco tiempo, porque hace un año y pico, no sé, un año, que se definía todavía como un político del kirchnerismo y, digamos, y había sido uno de los protagonistas del proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué no le gustó más? Digo, nunca hubo una clara explicación de cuáles son las cosas que no repetiría, que no le gustan, que le parecen malas para la ciudadanía. Entonces, digo, ahí hay un problema entre el decir y el hacer que a mí me parece que todavía es que genera desconfianza en la ciudadanía. Entonces, yo creo que Massa tiene todavía mucho que andar para generar representación. Y bueno, y nosotros estamos en nuestro camino. Bueno, ¿hay conversaciones con Massa? No es una línea, no es una idea de estrategia electoral ni política. A mí, obviamente, me gustaría establecer la posibilidad de acuerdos de políticas de Estado con todos los políticos de la Argentina hoy. Eso sí. Tampoco está claro si pero eso es otra cosa, no es lo electoral. Decía, tampoco está claro si eso sí puede hacer según la ley. Eso fue un columnista de un diario que tiró esa versión. Sí. Pero no está claro, yo consulté y nadie se animó a decirme eso sí se podría hacer, que vaya una fórmula cruzada. Sí, yo tampoco lo sé. De cualquier manera, me parece que el propio columnista señaló como operadores o, no sé, impulsores de esta idea a políticos que no están en el PRO. Digamos, había señalado a Ramón Puerta y al ex gobernador de Salta, Romero. Entonces, digo, no son políticos que estén dentro de nuestra pero han fila. estado cerca de Macri. Sí, tienen relación personal, claro. pero no son parte de nuestra construcción política. ¿Nos queda Carlos Romero? Sí, vamos. Usted recién decía que le parecía que no era tarea de la oposición pedir la renuncia de un funcionario, en este caso de Amado Boudou. De todas maneras, decía que bueno, quizás habría que evaluar si hay elementos para impulsar un juicio político contra el vicepresidente. ¿No le parecería contradictorio, digamos, impulsar un juicio político contra un funcionario que está imputado, mientras al mismo tiempo el líder de la fuerza que usted integra está procesado y estuvo a punto de ir a juicio oral? Mira, yo creo que uno evalúa, obviamente, el inicio de un procedimiento de juicio político en tanto y en cuanto siente que hay suficiente prueba y además una condición de mucho riesgo y de peligro para la ciudadanía, digamos, que realmente le va a hacer daño. Bueno, yo estoy convencida y además sé perfectamente que puedo meterme entera en una llama así de fuego, que el caso de las escuchas se va a terminar cayendo, pero a pedazos, porque no hay ninguna posibilidad, digamos, y lo digo, pero con total convicción, no hay ninguna posibilidad de que esas famosas 8 escuchas que se habían hecho a 8 vecinos de la ciudad tuvieran que ver con el jefe de gobierno y con un armado de espionaje. Una cosa que no tiene ni pie ni cabeza y que no se agarra, que no. El juez Ollarvide forzó y la verdad es que no hay agarre ahí. No se puede comprobar una relación del jefe de gobierno con eso. Hay un señor que probablemente, digamos, en esa función que ejercía de espía de una empresa privada, hacía su negocio, digamos, y hacía su trabajo, lamentable trabajo, y que estaba trabajando en el gobierno de la ciudad y pretendía entrar a la fuerza de seguridad del gobierno de la ciudad. Pero de ahí a que el jefe de gobierno tuviera algo que ver con ese señor, realmente es imposible conectarlo. Entonces, me parece que uno evalúa en cada caso si existe la coherencia, la consistencia
para llevar a un funcionario a un juicio político. Y en este caso hay que evaluarla, y en el otro caso también hay que evaluarla. Yo creo que no tiene nada que ver el caso de las escuchas con este otro caso. Ahora, suena parecido el argumento para defender a Macri que el argumento que usa Vudú para defenderse a sí mismo. En ambos casos dicen que no tienen nada que ver, que son completamente inocentes. Sí, puede ser, pero lo que pasa es que yo lo que puedo demostrar claramente es que no hay ningún elemento, ninguna prueba real que involucre, o sea, que conecte al jefe de gobierno con esto. No hay absolutamente ninguna. Nadie pudo demostrar, y el fallo escrito del juez dice, textual, si el señor hacía sus escuchas y qué sé yo, el jefe de gobierno debería haber conocido. El señor era un asesor del área de la jefatura de gabinete del ministro de Educación. Pues imagínate los miles y miles de asesores, de empleados que tiene el gobierno de la ciudad, si va a tener el jefe de gobierno que saber toda la actividad que desarrollan esos seres humanos. Pero ¿no siente que la situación de Vudú de alguna manera también complicó a Macri? Porque puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre la situación de Macri, que está procesado en esa causa. Sí, esas cosas, digamos, siempre, obviamente, sí, se ponen. Yo insisto, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el caso del vicepresidente hay pruebas de conexión entre llamados telefónicos, entre testigos que dicen haber visto al vicepresidente con las personas que están involucradas en el caso. Digo, me parece que hay una consistencia muy distinta de la causa. De cualquier manera, insisto, yo creo que la justicia está actuando, que hay que tener en cuenta ese elemento como positivo, que hay que darle el tiempo a la justicia y respetar ese proceso de una manera absolutamente taxativa y vehemente. Y que no nos corresponde a nosotros decir si el vicepresidente tiene que renunciar, no tiene que renunciar, pedir licencia o pedir licencia. Ahora usted, Micheli, está diciendo algo que, por lo que yo leo, que es bastante preocupante para cualquier ciudadano, que es que en la Argentina hay dos justicias. Está la justicia de los Ollarvide, que arman causas, según lo que usted dice, y también está la justicia de los lijos, que son jueces serios, que prueban, que trabajan, que tienen un expediente. Digo, ¿esto pasa hoy en la Argentina? ¿Hay dos justicias, la de los Ollarvide y la de los lijos, por ejemplo? Yo creo, Pablo, que esto es una verdad de perogrullo. Lamentablemente, los ciudadanos sienten esto también. A mí me parece que hay claramente una politización, o sea, un intento de politización y de apropiación del Poder Judicial por parte de muchos de los políticos del sistema de poder tradicional de la Argentina, porque no solo ligo acá al kirchnerismo, me parece que hay como todo un sistema de entramado que se sabe en los pasillos, que se habla, digamos, de gente que viene hace mucho tiempo manejando los hilos del poder, de la justicia, del poder ejecutivo, que realmente pasa por arriba de las instituciones, y nombres y apellidos de personas que se supone que son los operadores de unos, los operadores de otros en la justicia. Todos conocemos esto. Claro, pero la garantía es que hay una sola Cámara que es la misma y que tiene que decidir sobre Macri y sobre Vudú. Sí, pero está bien, pero voy al tema de si hay o no jueces y fiscales que tienen, digamos, como vocaciones y actitudes diferentes frente a lo que es justicia, digamos, o el hacer justicia. Yo estoy convencida que sí, como hay políticos que también tienen actitudes diferentes en ese punto, y me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es defender. Por eso Mauricio Macri dijo: yo me pongo a disposición de la justicia, quiero el juicio oral, lo pidió en su momento, total disposición, ningún impedimento, que actúe. O sea, hubo una disposición. De hecho, se le dieron enseguida todos los papeles, ¿cómo se llaman? Las documentaciones, todo lo que necesitó la justicia en su momento por el tema de las escuchas. Ahora, el problema es que con la causa de las escuchas no se puede seguir avanzando mucho sobre Mauricio Macri porque no hay pruebas. Claro, pero a lo que voy, perdón con la insistencia, es que esa Cámara dijo que Macri tiene que estar procesado. Sí, y está bien. Y ahora hay que ver qué pasa con el juicio oral y qué pasa. Eso hay que respetarlo. Muy bien, seguimos, sí. Estamos en ronda libre de preguntas, colegas. Sí, senadora, perdón, usted recién se mencionaba al juez Lijo en esta oportunidad. A fines del año pasado, Lijo procesó por cohecho activo a quien es hoy el secretario de Hacienda de Jorge Macri, Guillermo Romero, que en ese momento, digo, los hechos por los que el hijo procesa
a Guillermo Romero eran cuando era funcionario de una empresa del grupo SOCMA, justamente, y por un caso vinculado a la causa Siemens, no sé si recuerdan, por el tema de los DNI. Bueno, el hijo procesó, de hecho está procesado, el secretario de Hacienda de Jorge Macri, y sigue en el cargo. Y en Vicente López, bueno, hay una polémica muy fuerte acerca de si el secretario de Hacienda, es decir, quien maneja los recursos públicos, puede seguir ejerciendo la función con un procesamiento por coimas. La verdad que no conozco el caso, me lo estás diciendo vos y estoy escuchándolo por primera vez. Pero insisto, digo, me parece que bueno, cada caso hay que evaluarlo. Lo primero que se me ocurre es que cuando uno quiere defender y decide defender las instituciones en su actitud, en su vida, en sus acciones, lo tiene que hacer siempre. Y hay un principio que es el principio de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que me parece que todos tenemos que respetar, sea un funcionario de un partido, del otro partido, de donde sea. En tanto y en cuanto, por supuesto, no veamos y no tengamos digamos, enfrente nuestro la situación por la cual el que está siendo procesado está generando un entorpecimiento en la causa, en la justicia para que investigue. Digo, ahí, bueno, estamos hablando de otra cosa, o usando su cargo para que su causa vaya para el lado que le conviene. Eso me parece que sí hay que evaluarlo todo el tiempo. Pero la herramienta que tiene la política para estos casos es la herramienta del juicio político, ¿sí? La herramienta del juicio político es la que le corresponde a los representantes de la ciudadanía. La herramienta de la justicia y la de una causa penal, una causa civil y llevar esos procedimientos adelante es la que le corresponde a los jueces. Entonces yo digo, cada uno tiene que ejercer lo que tiene la responsabilidad con las herramientas que le tocan, no haciendo, digamos, intervenciones o pidiendo cosas que no le corresponden porque no están en su Está clara la posición facultad. y ha funcionado. En el caso de Aníbal Ibarra, por ejemplo, ha sucedido que corrieron esos dos carriles en forma paralela. Bueno, usted hace un ratito nada más mencionaba el rol del Estado en la ciudad y hacía mención en las distintas áreas donde usted puede mostrar la gestión o está a la vista. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, me vino a la mente lo que ocurrió con las inscripciones online en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires o los cuestionamientos que hay en todo el área de salud y especialmente como emblema tal vez lo que sucedió en el Borda, digamos, ¿cómo ve esas partes de la gestión y de la presencia del Estado? A ver, por parte. La primera, la cuestión de las vacantes, creo que cometimos un error en no avisarle a la ciudadanía cuando pedimos la inscripción online, que la inscripción online no era una inscripción que garantizara la vacante. Era un sistema a través del cual el ministro de Educación de la ciudad pretende tener, y ahora tiene, un mapa exhaustivo de las demandas de cada escuela, de cada zona, de cada barrio y cómo estamos en función de todas las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Y que lo que tenemos cubierto, sí, es de 4 años en adelante el 100% de las vacantes, que no tiene cubierto ninguna circunscripción del país, ninguna provincia, nadie, solamente la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros cuando llegamos no teníamos cubierta ni las vacantes de 5 años, algunas de las de grados de primaria tampoco. Cubrimos desde 4 años en adelante y Mauricio Macri ha prometido que va a terminar su gestión del 2015 con la de 3 años cubierta 100%, que hoy está en un 80%. Entonces el error fue no decirle a la gente que en los niñitos de 3 años para abajo, los que se inscribieran no necesariamente iban a tener garantizada la vacante, porque esto era más un nivel de registro, de estadística y de mapa de la cuestión de las vacantes y de demanda que digamos, la garantía de la vacante. Primer tema. Segundo tema, creo que en eso hemos avanzado un montón, creo que digamos, ese error no puede dejar de hacernos ver el enorme éxito que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Mauricio de lograr lo que no logró ninguna otra gestión de la ciudad, del país, que es esto que digo, tener el 80% de la salita de 3 cubierta y desde 4 en adelante el 100%. El segundo tema que me dijiste de lo del Borda. Yo creo que ahí está la justicia trabajando. Nosotros también nos pusimos a disposición de la justicia. Creo que
Lo que los ciudadanos no vieron fueron las 2 primeras horas antes de que llegaran las cámaras del nivel de agresión que había tenido la metropolitana. Pero no me refiero al hecho de ese día solamente, sino a toda la desidia previa de la falta de gas, del desmantelamiento. Es que eso no es así. O sea, el Borda estaba en una situación absolutamente deplorable y nosotros habíamos hecho justamente la denuncia sobre el Borda y sobre el Moyano cuando habíamos estado en la oposición. O sea, habíamos tenido que hacer una denuncia penal porque nadie se hacía cargo de lo que estaba pasando ahí adentro. Habíamos encontrado, acuérdense que habíamos encontrado hasta lugares donde se hacía la noche fiestas dentro de las instalaciones del Moyano. En aquel momento, cuando nosotros estábamos en la oposición, hicimos las denuncias para que empezara a ocuparse el gobierno de esos 2 lugares. Empezamos un proceso de reconstrucción. Obviamente, como en todo lo que hemos hecho en la ciudad, no llegás no tenés todo listo. Vas haciendo las cosas. Y de hecho, lo que pasó ahí fue que hay un grupo de dirigentes políticos y ciudadanos de ONGs que no quieren que nosotros establezcamos en la zona del Borda y el Moyano todos los edificios públicos de la ciudad que van a convivir con los 2 hospitales y que el jefe de gobierno trabaje en la zona sur de la ciudad con los edificios de ministerios, de jefatura de gobierno en el sur de la ciudad. Entonces, en función de eso, se decían barbaridades como, por ejemplo, que el taller donde se hacen las actividades de los pacientes se había tirado abajo y se había dejado a los pacientes sin actividades, cuando en realidad se había hecho un taller absolutamente mejor que el que teníamos, con un equipamiento mucho mejor. El que teníamos tenía un techo que era incluso contaminante y que era peligroso para la salud. Entonces, me parece que detrás de la politización, de tratar de que no vayan las oficinas públicas al sur de la ciudad, no sé por qué razón, porque yo ahí lo único que entiendo es que estamos tratando de frenar algo que es bueno para la gente, un disparate. Bien. Se dijeron todas estas cosas, pero la verdad que el proceso del Borda está en plena recuperación del hospital. Bueno, vamos ahora a la parte que más nos gusta del programa. Le contamos que es la parte donde nosotros le mostramos los textuales de lo que usted dijo hasta ahora. Y usted puede ratificar o rectificar. Exactamente. Okay. Y así empezamos. Ok. Vamos a las placas. La primera. No nos corresponde pedir renuncias, pero sí evaluar si corresponde el juicio político al vicepresidente Vudú. Sí, está bien. ¿Lo están evaluando o cuándo lo van a evaluar? Yo creo que este es un tema que tenemos que hacer en conjunto con la oposición y está en plena conversación el tema. Perfecto. Fue una canallada de los radicales involucrarme en un pacto con el kirchnerismo por la Universidad de las Madres. Ratifico plenamente. Bien. Al gobierno nacional le conviene, de cara a la gente, trabajar con el gobierno de Mauricio Macri. Estoy totalmente convencida. Pero, a ver, para solucionar los problemas de la gente. Muy bien. El PRO y el Frente UNEN no pueden integrarse en un mismo espacio. Bueno, ahí está demasiado. Me parece que a ver, porque tienen muchas diferencias dentro de UNEN, ¿no? Pero sí con algunos. ¿Usted sigue siendo amiga de Carrió? Sí, tengo buena relación. ¿Y la entiende? Porque un día lo defiende a Macri, otro día lo ataca tuvimos y tenemos nuestras diferencias porque yo creo que ella, en relación con Mauricio, muchas veces dice cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy convencida que es además Mauricio, porque convivo con él y trabajo con él. Entonces, a veces nos distanciamos, nos enojamos, pero a mí me parece que ella tiene un valor importante, que es el de plantear permanentemente el rol necesarísimo que tiene el respeto a las instituciones y a la República en la Argentina, que tenemos que lograrlo a nivel cultural y ciudadano, no solo los políticos, y también el tema de la ética. Me parece que son 2 componentes muy importantes que todos los políticos tenemos que asumir y tenemos que, ejercer en nuestra conducta personal. Ya no está el fantasma de que Macri va a privatizar todo, no somos el neoliberalismo ni la vuelta a los 90. Absolutamente. ¿La otra? Me dieron mucha bronca los grafitis en los trenes. Castigar a los padres es un camino, pero tengo que estudiar. También, está bien. No estamos trabajando una alianza con Massa, todavía no dio explicaciones de por qué se fue del kirchnerismo. Ratifico. Ratifica todo, ¿eh? Y sí. No veo motivos para el juicio político a Macri. La causa de las escuchas se va a caer a pedazos. Totalmente. La otra.
Cometimos un error de comunicación con el tema de la inscripción escolar online. Sí, lo asumió el ministro Bullrich y lo dijo claramente. Muy bien, Bueno. seguimos con las preguntas. Senadora, hablaba antes de las gestiones en salud, en educación. ¿Se anima a decir en otras áreas qué errores cometió el PRO en estos años de gestión y qué cosas hizo bien el kirchnerismo? Yo creo que a nosotros, en el caso de errores, me parece que Mauricio durante la gestión fue muy claro cuando él creyó que cometió algún error. Incluso lo explicitó, pidió disculpas en algunos casos. Pero me parece que más que errores, obviamente lo que a nosotros nos pasa es que nos falta todavía un camino importante para poner la ciudad en el lugar que nosotros creemos que tiene que estar. Y sobre todo, digamos, esta función del Estado igualador de oportunidades, que para nosotros es tan importante, que realmente haya logrado empatar situaciones que hoy todavía están descalzadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la educación, yo creo que hemos hecho un avance enorme en haber puesto el inglés en los colegios públicos porque los privados lo tenían y los públicos no lo tenían. Hemos también avanzado en el tema de las computadoras, internet desde primer grado, porque hay un acompañamiento a la familia con el tema también. Hemos avanzado en el tema de los centros de apoyo escolar. Hoy un chico que tiene dificultades y que necesita un profesor extra de una materia tiene gratuito ese servicio por parte de la ciudad y lo tiene cerca de su casa. O sea, hemos avanzado en los centros de primera infancia, donde a los chiquitos de 45 días a 3 años se los ayuda y se los estimula como un niñito que es de una familia de recursos. Entonces, creo que hemos avanzado mucho, pero obviamente siempre falta. Falta, por ejemplo, un tema que tenemos una dificultad enorme con el gremio de avanzar, que es el de la evaluación docente. Digamos que para nosotros es muy importante, porque ¿quién tiene más responsabilidades en relación con la evaluación de sus docentes en la sociedad? ¿El Estado o los privados? Yo estoy convencida que el Estado, porque el Estado tiene que darle la mejor educación a los chicos. Entonces, ahí no podemos estar pecando de tantear. Tenemos que saber realmente si estamos con los mejores docentes, si los docentes están, con la vocación que tienen que estar, si están además jerarquizados como tienen que estar. Digo, esto es importante. Entonces, nos falta. Muy bien. ¿Qué cosas del kirchnerismo podemos rescatar? Sí. Yo creo que hay una primera parte del kirchnerismo que fue, toda la recomposición del poder presidencial, que fue importante. Lograr tener un norte como país fue importante. Segundo tema, me parece que también el tema de la deuda en su momento y la renegociación de la deuda nos volvió a colocar en un lugar sano desde ese lugar. El superávit fiscal y comercial de los primeros años me parecía que era un mecanismo sano también para llevar los temas macroeconómicos, que después se vino abajo. La asignación universal por hijo me parece que es un buen plan, que hay que extenderlo. Hay cosas. Hay después algunos proyectos a nivel de cooperativas de trabajo que también me parecen buenos. Hay cosas para darle continuidad. Vamos rápidamente a los títulos. Ahora cada periodista le pone un título a esta nota que le hicimos. Martín. Y le aclaro que si a usted no le gusta el título, los puede pelear, ¿eh? Acá ¿En serio? No, pero son periodistas. ¿Qué voy a pelear yo? Martín, ¿cuál es tu título? Bueno, hay que terminar con la idea del Estado y los empresarios como enemigos. Muy bien. Seguimos con Pablo. Sebastián. Sí, hablar de un pacto es un disparate sin sentido en relación al pacto supuesto entre el PRO y el Frente para la Victoria. Pablo. Según Michetti, un 25% de los argentinos son pobres. Con estadísticas de la UCA, ¿no? Uh-huh. Bien. Sí, de la UCA y de otros centros de estudios. Gabriel. Massa se muestra como renovador, pero fue kirchnerista hasta hace un año. ¿Y Carlos? Sí, en mi caso, la oposición está conversando el juicio político a Vudú. ¿Qué opina del programa? Ponga su título. Yo les voy a decir la verdad. Sí. Yo estoy bastante acostumbrada a ir, ¿no?, a la tele y eso, y no es una cosa que disfruto mucho, porque siempre la exposición pública a uno le cuesta por más veces que vaya, siempre, no es lo que más disfruto de mi tarea en los medios, lo digo de verdad, pero es una cosa bastante intimidante lo de ustedes, o sea, es como si hubiera venido por primera vez. Está muy bien, es interesante. ¿Pero por qué intimidante? No sé, bueno, porque muchos periodistas, además los conozco, muchos periodistas con visiones distintas, o sea que va a haber como mucho abordaje diferente y muchos temas y bueno, y uno tiene que estar como atento. La verdad que
me puse otra vez como la primera vez. ¿No será que se ha dejado de lado esta cosa en el periodismo de hacer preguntas y esperar respuestas? Algo tan simple y básico, Puede ¿no? ser. Digamos, es un formato súper interesante. Bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por esto. Nosotros no tenemos más tiempo, nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche. Y nos quedamos con Pablo Orsi, 23 a la cancha, la lista de la selección nacional. Se terminó el reality show. Me pregunto por qué hay algunos jugadores que no conozco. Pero bueno, debe ser que vi poco fútbol. Hasta el lunes.